Ya, la vuelta va a ser pesadito porque vamos a tener que dar los dos exámenes a la vuelta, presentarlo de Hadoop y presentarlo de Power BI, digamos, ¿no? Entonces, no sé si después van a poder con todo el tema. O en vez de dos opciones, nos podría dar tres opciones a presentar. No, obvio, para el examen, digamos, son solo dos, ¿no? Porque es obvio harto, hay que corregir y es. El tema es que, por ejemplo, para la vuelta tenemos tres cosas, ¿no? Obvio, el examen, digamos, ¿no? El segundo que hay que presentarlo es Hadoop, digamos, y tercero que hay que terminar con lo de la presentación, lo del Power BI, digamos, hacer, ya los tienen los cubos, bueno, algunos ya los tienen los cubos y lo que tienen que hacerle es su vista a esos cubos con Power BI, digamos, ¿no? Y hay, pero otros todavía tienen que terminarlo los cubos, ¿eh? Porque algunos ni lo tienen, otros los tienen, pero estaban mal o estaban a medias, digamos, ¿no? Entonces, bueno, hay varias cosas que si, obvio, lo van a ocupar esta semana para hacer eso, está bien, pero si se van a dedicar a hacer otra cosa y recién el domingo en la noche se van a acordar que tienen todas estas cosas, se le va a amontonar y va a ser peor la cosa. ¿Se entiende? Sí. Ingeniero, podría darnos ejercicios o algo, ejercicios al nivel del examen? Es que no, la verdad que no sé qué puede entrar, así que por eso Es lo estoy que han hecho, preocupado. es básicamente lo mismo que han hecho para el proyecto. Por ejemplo, en el caso de Integration Service, digamos, ¿no? Lo que se le va a pedir es que creen una base intermedia, obvio, para cierto hecho, para analizar cierto hecho. Por ejemplo, no sé, yo quiero analizar el tiempo de permanencia de un huésped y la cantidad de habitaciones promedios que tiene. Entonces, obvio, hay que crear una tabla de hechos que contenga esa información, digamos, con respecto a ciertas dimensiones. Entonces, decía, a ver, quiero verlo con respecto al tiempo, quiero verlo con respecto al tipo de habitaciones, quiero verlo con respecto a la ciudad del huésped. Entonces, ustedes tienen que, obvio, crear un esquema intermedio que sea capaz de almacenar. Y, obvio, crear un proyecto MI que cargue esos datos en esa base de datos intermedia. ¿Se entiende o no? Sí, sí. Es exactamente lo que han hecho para su proyecto. Y obvio, en el caso de Análisis Service es lo mismo, es exactamente lo que han hecho. Pero obvio, lo que le voy a preguntar va a ser un cubo o un dato que no hayan hecho todavía. ¿Se entiende? Entonces tendríamos que meter la pregunta, tendríamos que meter todas las dimensiones de la pregunta y luego el hecho. Claro, Eh, por supuesto. Yo le voy en el caso de Integration Service, yo le voy a decir cuál es el hecho que quiero analizar, qué cosas quiero analizar y respecto a qué dimensiones, para que ustedes, obvio, creen una base de datos intermedio que contenga esa información y esté relacionada con esas dimensiones. Obvio, a partir del origen tienen que crear un proyecto de Integration Service que lo corran y cargue esa tabla de hechos y que cargue esas tablas de dimensiones, pues, ¿no? Hasta ahí termina el proyecto de Integration Service. Ahora, cuando ya se trata de análisis service, lo que quiero es que creen un cubo donde se analice estas medidas, se saque esto con respecto a estas dimensiones, pero obvio ya se supone que ya tienen la base de datos intermedia y a partir de ahí ya lo van a sacar, ¿no? Inge, pero para lo de análisis services, si nos pide un nuevo cubo, no tendríamos la tabla de esas Pues dimensiones que le voy a pedir encima de de lo que ese ya hecho. hay. Le voy a pedir encima de lo que ya tienen, o pueden hacerlo directamente sobre la base de datos original, no necesitan hacerlo sobre esto. O les pido sobre algo que ya tienen todos, digamos, la mayoría lo tiene, o les pido algo que lo puedan hacer directamente sobre la base de datos original. Sin Integration Service pueden crear vistas o pueden crear ahí directamente la tabla o pueden hacerlo directamente sobre la tabla original, ¿no? ¿Se entiende? Está bien, está bien. Una pregunta, bueno, para el análisis services y para el integration services, nos va a pedir que hagamos algún modelo en específico, tipo estrella o copo de nieve, porque yo estoy acostumbrado a hacer estrella. No, no, lo que yo les pido es exactamente lo que yo quiero analizar. Se les pone qué se quiere analizar respecto a qué, y bueno, ya si lo sacan como una estrella o un copo de nieve, ya es su problema a ustedes. Bien, gracias. ¿Qué más, señores? O sea, ingeniero, en resumen, nuestro examen lo vamos a hacer en base a la base que hemos estado trabajando, en base a nuestro propio proyecto. O sea, Exactamente, en base a en la nuestro base, propio proyecto. con ejercicios similares a los que han hecho para el proyecto.
Solo que va a ser diferente porque si obvio no le voy a preguntar lo que ya hicieron, pues no le voy a preguntar algo que no han hecho. Claro. Pero van a hacer exactamente lo que han hecho para su proyecto. Por eso el que lo hace no va a tener ningún problema en hacerlo también en el examen. Pero el que no lo ha hecho, por supuesto que no va a poder hacerlo. Sí, ¿qué más, señores? Ingeniero, en el análisis services solo vamos a ocupar Zoom y Code, ¿no? Porque he intentado ocupar las otras funciones y, bueno, ni leyendo la documentación, la verdad. En realidad no tiene nada que hacer, digamos. A ver, hay dos maneras de hacerlo. Hay dos maneras de hacerlo. Lo que tienes que entender que, a ver, las otras funciones, a ver, puedes utilizar entre realidad Zoom, con, max, min, y ya verás que son las funciones agregadas que sí. ¿Está de acuerdo? Solo que hay que entender cómo funcionan. En el punto visual, tú simplemente, digamos, hay dos maneras de hacerlo. Yo sé que intentaste por un lado. A ver, igual que cuando creas una base de datos, no sé si alguna vez han creado una base de datos. ¿Han creado alguna vez una base de datos? Sí, sí. Ya, entonces puedes ir al SQL Server Manager y tú dices ahí, botón derecho, nueva base de datos, te sale una ventanita y le das el nombre y lo demás. Luego dentro de la base de datos dice nueva tabla y te sale una ventanita y escribe y lo hace así visualmente. Esa es una manera, que es como lo hemos hecho acá. Entonces, ahí, por ejemplo, si tú quieres ocupar ABG, siempre te vas a la medida. Fíjate, ahí donde dice Zoom, lo cambias por ABG o lo cambias por Max y Min y ya está. No hay más que hacer, digamos, ¿no? Más que hacer un clic ahí y listo. Pero hay que entender algunas de las funciones, sobre todo ABG, que ahorita te voy a explicar. O Max y Min también hay que entenderlas, digamos, ¿no? Lo que pasa es que no las entiende. La otra manera, igual como cuando creas una base de datos, podrías no hacer nada visualmente, ¿no? No haces nada visualmente. Entonces, al no hacer visualmente, digamos, ¿no? Significa que lo puedes hacer por sentencias, comandos. Entonces, en vez de ir visualmente y decir botón derecho, nueva base de datos, o botón derecho, nueva tabla, o cosas por el estilo, puedes ir directamente y decir créate database, digamos, ¿no? Creas una base de datos, luego dentro de eso, apunte sentencia. ¿Eh? ¿Se entiende o no? ¿Vamos hasta ahí o no? Claro, se entiende. Y lo que está tratando de contrastar es... Ahora, en el caso de lo que es el Motorola, tiene igual que tiene sentencias, también lo puedes hacer. En realidad, el lenguaje, en el caso del motor engine, en la base de datos se llama MDL, perdón. No era MDL. Language Definition. ¿Me entiendes? MDX, y en el caso del OLAP se llama MDX, que viene también de lenguaje de definición de modelos de datos, donde puedes también hacerlo con instrucciones, no ya visualmente. Nosotros lo hicimos visualmente, pero lo puedes hacer con instrucciones directamente, ¿no? Pero otra vez hay que saber, en el caso de lo que si quieres crear una medida, obvio, tiene que existir el cubo primero, tiene que existir las dimensiones, no puedes crear la medida sueltita, es como si quisieras aumentar una columna, una tabla, sin haber creado la tabla, digamos, y sin haber creado la base de datos, ¿no? Entonces, no puedes crear, por supuesto, directamente la medida porque se te ocurrió que viste la instrucción, créate mesure, digamos, ¿no? Y lo vas a ejecutar solo ahí, digamos, y vas a esperar que se cree solita por obra y gracia, digamos, sin tener los demás elementos. Entonces, tienes que seguir una sentencia, una secuencia lógica correcta. Si no sigues la sentencia lógica correcta, es lo mismo que cuando pones un create table o le pones, no sé, ADD columna, una tabla, te va a salir error si no sigues la secuencia correcta, ¿no? Entonces, lo puedes hacer, pero tienes que hacerlo de la manera correcta, de la secuencia correcta, para hacerlo utilizando MDX. Lo mismo que tuviste que aprender en el caso de SQL, digamos, en el DDL o en el MDL, digamos, para poder hacerlo de la manera correcta, porque si le pelas en un punto y coma, en una línea, en una conceptualmente no te va a crear. No, va a salir error, por supuesto, ¿no? Entonces, eso es lo que debes hacer. Entonces, lo puedes hacer visualmente o lo puedes hacer por líneas de comando, pero tienes que entender cómo hacerlo correctamente. No lo puedes solo por escribir, te va a salir, ¿no? El otro tema ahí en el caso del ABG, recibe dos parámetros ABG, el promedio, porque obvio, cuando haces un promedio necesitas saber qué es lo que se va a sumar y entre qué se va a dividir. ¿Me entiendes? ¿No? Cuando haces un ABG, le dices, voy a promediar este dato, esto es lo que se va a sumar
y se va a dividir entre la cantidad de tuplas o elementos que tiene esto. Entonces, en el caso de ABG, necesitas dos parámetros, ¿no? Uno es qué es lo que vas a sumar, que tiene que ser una medida. Lo que vas a sumar es una medida. La medida debe existir y debe sumar esa medida, digamos, ¿eh? Esa es la medida que se va a sumar. Y respecto a qué lo vas a dividir, tiene que ser una dimensión, digamos, o un atributo de una dimensión. Quiero ver, digamos, por ejemplo, si lo quiero sacar el promedio en función del tiempo, quiere decir, lo voy a dividir, mira, voy a sumar esto y lo voy a dividir en la cantidad de días. Entonces me va a sacar el promedio por unidades de tiempo. Si lo voy a hacer por sucursal, me va a sacar el promedio de esta sucursal o por sucursal. Entonces, de una dimensión, ¿no? Si lo quiero hacer de forma genérico, entonces en general lo que tengo que hacer es sumar una medida y dividirlo por la cantidad de tuplas sin importar qué unidad de medida sea, pero cuando le pongo ya una específica es por esa unidad de medida, porque siempre un promedio respecto a qué, ¿no? Ahora, cuando se trata de entonces hay que entenderlo, porque si no lo entiendo y lo pongo simplemente por ponerlo, me va a salir cualquier cosa que no tiene sentido, ¿no? Entonces hay que poderlo entender y ponerlo de manera adecuada, ¿no? Entonces, si lo haces visual, ahí simplemente lo puedes cambiar y te va a salir. Ahora, lo que te salga, si es correcto o no, ya es otra cosa, ¿no? Entonces, tienes que entender bien los parámetros, qué significan, qué es lo que estoy haciendo. Mientras no entienda eso, es difícil que lo puedas, porque bueno, la gente se acostumbra a hacer cosas sin entenderlo realmente y obvio, espera que salga. Y a veces sale alguna cosa, pero no tiene nada que ver con lo que en teoría ellos entendían que debería salir, y a veces solo se conforma con ver que, me salió, ya soy feliz, digamos, ¿no? O no me salió error, ya por lo menos sale un número, aunque no sepa qué diablo es lo que está saliendo en ese número. Pues otra vez, para poder hacerlo bien hay que entender primero qué significa cada cosa y qué es realmente lo que puedo calcular. Ahora, los promedios los puedo calcular directamente, digamos, no puedo utilizar ABG como puedo utilizar las funciones primitivas para calcular también un promedio. Igual funciona, solo que en teoría es más fácil utilizar ABG porque ya lo hace él internamente solo esa cosa, pero puedo yo también hacer con un sum y con hacer un promedio, digamos, que fue como yo le mostré, digamos que es básicamente de la misma manera y puedo hacer lo mismo que hago con el otro, lo mismo, digamos, ¿no? No hay diferencia en realidad ahí si hago de una manera u otra, porque es simplemente entender cómo se hace el cálculo y hacerlo a la expresión correcta para calcular. Puedo utilizar funciones que ya me lo calculan o puedo yo construir una expresión que lo calcula. Sin importar cuál es el camino que sea, lo que importa es estoy sacando el resultado correcto, esto es lo que debo sacar, ese es el número correcto que estoy sacando, lo que me sale es lo que quiero o lo que sale es lo que realmente se requiere o tiene sentido lo que estoy sacando, es lo que me tengo que preocupar. Y eso no lo hago con las instrucciones. Primero, manualmente, entiendo lo que quiero sacar, ya sé lo que yo lo calculo a mano, esto es lo que yo quiero sacar. Y cuando lo saco ya sé que está bien porque ya yo sé que es bueno que calculé, porque yo ya también lo calculé a mano aproximadamente y sé lo que va a salir. Y cuando sale, ya estoy tranquilo porque sé lo que está saliendo. Y no, me salió algo, no sé si sale bien, pero ya soy feliz ni lo toqué porque ya es. Sin embargo, ha salido cualquier burrera ahí, digamos, ¿no? Sale un número y no tienen ni idea qué es ese número ni qué representa, ¿no? Ese es el gran problema que estoy viendo en la mayoría, que están sacando cosas pero no tienen idea de lo que están sacando, ¿no? Entonces, primero tienes que entender lo que vas a sacar. Cuando sabes claramente lo que quieres sacar, obvio, ya sabes lo que tiene que salir antes de que salga. Y cuando sale, por eso yo me doy cuenta, cuando miro un número ahí, ya yo sé que no tiene sentido, porque no debería salir ahí, aunque yo no sé exactamente el valor con todos los decimales que va a salir, pero uno se da cuenta, porque sabe lo que uno espera que debe salir ahí, digamos, ¿no? Y sabe que lo que está saliendo no tiene ningún sentido, pero parece que ustedes no se dan cuenta, ¿no? Pese a que ustedes se supone que son los que están concentrados en el problema, entienden el problema y son los primeros que deberían darse cuenta que cuando sale un resultado, ese resultado no tiene sentido, ¿no? Pero parece que esperan que alguien les diga que no sirve eso para decir, bueno, verdad, digamos, ¿no? Sin embargo, ustedes ya lo deben haberlo visto hace semanas, días atrás, ya había darse cuenta que eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, otra vez, tienen que preocuparse por entender cómo se hace el cálculo, qué es lo que
a mano deberían sacarlo el cálculo, y cuando obvio la herramienta le saque un valor, ya deberían saber si ese valor es el correcto o es el incorrecto, digamos, ¿no? Sin necesidad de que alguien les diga que está mal o está bien, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que entender. Otra vez, lo que no hacen es un poco de leer, entender. Quieren que, no sé, que sí, que haya una instrucción mágica que les resuelva. Siempre viven buscando esa instrucción mágica que les resuelve el problema, porque le da flojera leer y entenderlo. Entonces, no van, esas cosas mágicas no ocurren en nuestro negocio, ¿no? Entonces, siempre están buscando un ejemplito mágico, una cosita mágica ahí que es la que pero no quieren ponerse a leer y entenderlo realmente lo que quieren hacer para que después lo puedan sacar, porque hay muchas maneras a veces de sacar algo y no necesariamente un solo vía, una sola manera de hacerlo. Cuando uno lo entiende, se busca o puede encontrar diferentes maneras para poderlo hacer. Entonces, traten de entender lo que quieren sacar, digamos, ¿no? Cómo debía calcularse para que cuando con la herramienta intenten hacer ese resultado, obvio, tengan claro que lo que acaban de sacar es algo correcto y no necesitan esperar que yo lo mire para que le diga que esté mal, ¿no? Ustedes ya habían darse cuenta que eso no está bien o que no tiene sentido, ¿no? Entonces, es un poco, es lo que les pido, concéntrense en entender el resultado, la manera como se trabaja, digamos, ¿no? Y por supuesto hay un poco es leer, primero entender y luego intentar ocupar, porque si directo van a ocupar, a veces, obvio, ocurren estas situaciones. No sé cómo me salió, pero me salió, y otro, no me sale nunca, porque obvio, hay que entender primero. A veces las herramientas son sencillas, pero si no se las entiende los conceptos, es difícil que después saque lo que necesito, ¿no? ¿Se entiende la idea? Sí, se entiende. Entonces un poco es eso, lean un poquito más, traten de entenderlo. Primero calcúlenlo a mano, yo siempre lo hago así, ¿me entiendes? Cuando yo tengo que sacar esto en algún lugar, en la vida real, por supuesto, una empresa, primero lo calculo, veo, mira, esto es lo que tengo que sacar, porque ya tenga una referencia, que cuando la herramienta me dé un resultado, yo sé si está bien o está mal, porque ya lo calculé a mano, digamos, ¿no? Porque ya sé, mira, tiene que hacerse esto, este es el valor que yo estoy esperando que se saque. Entonces ya lo sé yo de dónde va a salir y cuánto va a salir. Cuando no sale, ya sé que está mal y busco por qué está mal, por qué no me sale lo que debería salirme si en teoría estoy haciendo de la manera correcta. Entonces, hagan ese ejercicio siempre y así van a poder entender y comprender realmente lo que están sacando. Mientras no hagan ese tipo de ejercicio, obvio, es como que, porque la herramienta sacó algo, confío que lo está haciendo bien. No, pues la herramienta va a sacar en función de lo que le metan. Y cualquier cosa a veces saca y no tiene sentido, ¿no? Entonces es un poco de eso, de tratar de entender qué es lo que realmente quiero sacar, y eso es lo que le falta mucho, no entienden lo que están queriendo sacar, ¿no? ¿Ya? Entonces concéntrese en eso, en entender, mira, yo lo calculo así, esto es lo que voy a salir, ¿no? Por ejemplo, acá, digamos, ¿no? Aquí le voy a compartir la pantalla, a ver si me entienden. Aquí de una de sus tablas. Por ejemplo, yo tengo esta que es la tabla de Reservation Room, ¿no? Que era la que iba a utilizar hoy día para el examen. Por ejemplo, ¿qué información acá? Si yo quisiera saber cuánto tiempo se reserva cada habitación, entonces por cada reserva tengo que sacar la diferencia entre las dos fechas. Si lo saco en días, me va a decir, bueno, ¿cuántos días es? Si yo, en realidad, una información que me es útil, yo tengo de todas las reservaciones, si tengo 10.000 reservaciones, ¿qué tendría que tener en cada fila de esto? Esta reservación duró 2 días, estas 3, estas 4, estas 5, estas... Si lo sumo eso, lo que me va a decir en total cuántos días me reservaron. ¿Me entiendes? Si lo sumo. Entonces, eso es lo que no entiende la gente. Si yo saco la diferencia de esto y lo sumo esto, ¿qué me va a dar? La cantidad de días que en total me reservaron. Obvio, cuando comienzo a meterle dimensiones, si le digo por mes, ¿qué es lo que más va a salir? La cantidad de horas que me reservaron en ese mes. ¿Me entiendes? Si no le pongo ninguna dimensión, es la cantidad de horas que me reservaron. Pero también puedo sacar el promedio de eso. Y entonces, por supuesto, si aquí la mayoría de estas habitaciones, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 10 días, no me puede salir pues 10.000. Un promedio, me va a salir que son 3, 4 o 3.5
días en promedio que me reserva una habitación. No me va a salir pues 10.000. Hay gente que le sale 10.000 y cree que está bien, porque ni siquiera entiende que tiene que salir pues un promedio. Si los valores están entre 2 y 10, no le va a salir pues 10.000, le va a salir un valor entre 2 y 10. ¿No ves? ¿Se entiende o no? Sí, sí. ¿Sí? Y obvio, si yo lo sumo, si directamente lo sumo, lo que me está saliendo ahí es la cantidad total de horas o días que me reservaron. Si yo lo promedio, es el tiempo promedio que tiene una reserva de habitación en el hotel. ¿Se entiende? Pero, por ejemplo, hay otra cosa. Aquí en Club Reservation dice, para estas reservaciones, ¿esto qué me dice? Que en estas reservaciones se reservaron 3 habitaciones. En esta, 2 habitaciones. En esta, 3 habitaciones. En esta, 1. En esta, 5. ¿Cuántos son? 5 habitaciones. Si yo quiero saber en promedio cuántas habitaciones me reservan, obvio, aquí con esos datos diría que está más o menos entre 3 habitaciones en promedio que me reservan. 3 puntos y algo me va a salir seguramente, ¿no? Pero no me puede salir que en promedio me reservan 10.000 habitaciones o 100, no sé qué habitaciones, no. ¿Me entiendes, Entonces, ¿cuántas habitaciones? Es la cantidad de habitaciones. Entonces, cuando un huésped viene, en promedio me dice, te reservo 2 habitaciones, o te reservo 3, o 4, o 5. En promedio, ¿por qué? Porque hay unos que reservan una sola habitación, otros reservan 2, otros 3, otros 4, otros 5, ¿no? Obvio, si aquí yo lo sumo, ¿me entiendes, ¿sí? Si yo lo sumo, si yo lo que hago es sumar esto acá, me va a dar cualquier burrera. ¿Por qué? Porque fíjense, aquí me va a dar 3, aquí como son, me va a dar 4, que no tiene nada que ver. Entonces yo no tengo que sumar aquí, lo que tengo es que contar, ¿no? Y entonces no puedo sumar, porque si sumo me va a dar cualquier cosa que no tiene sentido. En este caso no es lo mismo que acá. Aquí tenía sentido si lo sumo y tenía sentido si lo promedio, pero aquí no tiene sentido si lo sumo, tiene sentido si lo cuento. ¿Se entiende o no? Sí, sí. ¿Ya? Y esos son los pequeños detalles que no son complejos de hacer, pero que noto que no lo están entendiendo y entonces sacan cualquier macana, porque por defecto lo ponen ahí. Obvio, por defecto normalmente lo que hace es a todas las medidas zoom le da. Por defecto, no sé si se han dado cuenta, todas es zoom, pero no significa que la tienen que dejar en zoom, que por defecto siempre le pone zoom. La única que le pone con es la que él crea por defecto, que es el recuento, ¿no? Y las demás todas le pone por defecto zoom a las por defecto que crean las medidas. Luego, si ustedes crean una medida propia calculada, ahí usted decide si se va a sumar, calcular, multiplicar, dividir, porque lo crean en base a una expresión que le puede decir que sume, que reste, que multiplique, que ustedes lo pueden decidir qué es lo que se quiere hacer. Ahora, cuando ustedes directamente en el asistente dicen esto va a ser la medida, él por defecto lo es. Y la otra, la que hace por defecto, es que siempre dice, puedo contar las tuplas que tiene la tabla. ¿Querés? Y ese se le llama recuento, ¿no? Y ese lo que hace siempre es un count, ¿no? Y las demás es un zoom, pero no significa que se tiene que quedar ahí y que es lo único que pueden hacer, ¿no? Pueden decir, bueno, mira, yo quiero calcular mi utilidad va a ser gastos menos ingresos por 0.87, porque le estoy descontando en el impuesto. Entonces, mi utilidad, voy a calcular mi utilidad, va a ser menos por 0.87 y eso me da la utilidad. Puedo poner esa expresión ahí, un miembro calculado. ¿Me entienden, no es? ¿Se entiende o no? Claro, se entiende. No es solamente una cosita. Otra vez, lo que les está faltando aquí a ustedes un poco es que quieren hacer las cosas sin leer, digamos, ¿no? Y en este mundo de desarrollo, de aprender esto, antes de hacer, siempre debo sentarme primero y entender, y después me siento a hacer. Y el gran problema que tiene la mayoría es que quiere directo hacerlo, digamos, sin leer nada, sin entender nada, quiere que se le ilumine mientras lo está haciendo. Y hay cosas que obvio que sí se pueden hacer sin leer, porque intuitivamente, como ya ustedes llevan un buen tiempo en este negocio, han creado ciertas habilidades que les permite manejar cierto software un poco más rápido que una persona normal y entender. Pero hay ciertas cosas que llegan a su límite, donde ya necesito ir a leer primero para terminar de entender esto. Entonces, no se sobreestimen, digamos, sus capacidades
de entender alguna cosa solo utilizando el software, ¿no? Entonces, a veces para poder utilizar correctamente el software hay que ponerse un rato y leer, tratar de entender antes de utilizar el software, ¿no? Y no esperar que mientras lo estoy utilizando lo pueda entender, porque a veces, obvio, no es posible hacer. ¿Se entiende? Entonces, un poco de eso es lo que está faltando, ¿no? No se están sentando un rato con una hoja de papel y un lápiz a ver qué es lo que estoy sacando, qué es lo que quiero sacar, cómo se tiene que sacar para luego compararlo con lo que la herramienta lo hace, ¿no? Eso es lo que noto un poco detrás de estos problemas que veo, digamos. Obvio, hay algunas personas que sí ya le agarraron la idea. He visto algunos que están bien hechos, que le entendieron la idea, por lo menos la idea básica ya la agarraron. Ya cuando se trata de hacer unas cosas un poquito más sofisticadas, ya les cuesta un poquito, pero como que ya agarraron el hilo. Pero eso no son la mayoría, lamentablemente, son unos cuantos, digamos, ¿no? La mayoría está todavía perdido en, obvio, ve los clics que se hace en la herramienta, pero no ha pasado de los clics de la herramienta, no ha entendido el fondo del asunto, y por eso es que no le es ya suficiente con mirar un video de cómo se utiliza la herramienta o mirar algún ejemplito de cómo se hace, ya no les da, porque eso solo les indica cómo utilizar la herramienta, no el fondo del asunto de cómo calculo correctamente los resultados. ¿Se entiende la idea? Entonces es un poco de eso, de detenerse y comenzar de nuevo a tratar de entender en el fondo cómo funciona esto. ¿Nos entendemos, señores? Sí, sí, se entiende. Ya, entonces traten de concentrarse un poco más en ese tema, digamos, ¿no? En ver, analizando con lápiz y papel, ¿no? Mira esto, esto tengo que calcular así, ahora ¿cómo hago esto? Mire, si alguien me muestra que lo entiende claramente en el papel, y ese es el problema, que sacan resultados y no lo entienden, van a ver, cuando lo entiendan claro en el papel, va a ser más fácil, digamos, ¿no? Traducirlo ese entendimiento al software. ¿Estamos? Entonces un poco de eso, lo vamos a dejar para la vuelta, va a estar medio complicado, va a estar bastante pesado la vuelta, digamos, ¿no? El examen, pero espero que aprovechen este tiempo para avanzar en estos aspectos, que las cosas se la distribuyan entre los miembros del grupo, no siga el viejo que uno es el que hace y los demás miran, y al final no sirve de mucho el grupo, digamos, más que para hacer amistades o alguna otra cosa, digamos, ¿no? Entonces vamos a dejarlo ahí, pero ocupen este tiempo para entender, terminar de entender este asunto, aprender a hacerlo bien, digamos. Primero, obvio, comiencen con cosas básicas hasta que lo entiendan bien, y luego van a poder hacer cosas. Ni siquiera estamos haciendo cosas sofisticadas, estamos pasando de cosas básicas a cosas triviales, digamos, ¿no? ¿Me entiendes? ¿No? Ahí ni siquiera hemos entrado a cosas más elaboradas, y entonces no han podido pasar todavía algunos esa barrera, ¿no? Así que está bien, vamos a dar el examen a la vuelta, pero otra vez les pido, traten de leer un poco, entender primero antes de comenzar a querer hacer algo en la herramienta. Era una consultita, creo. Sí, dime, José, a ver, José primero, y después Riz Arce, creo que es. Esta es una consulta, Inge, sobre, digamos, lo que posiblemente no haya podido preguntar, digamos, para el parcial, fuera la diferencia, o sea, la diferencia de los días que un cliente, digamos, ha hecho una reservación, algo así, los días que se ha quedado, digamos. O sea, ¿qué nos podría haber preguntado? A ver, no te entiendo tu pregunta. A ver, de nuevo, porque no entiendo qué me quieres preguntar. A lo que va es que, o sea, alguna posible pregunta que nos haya podido hacer, digamos, ¿no? Por eso, de Integration Service era lo que estaba pensando, lo que le estaba mostrando. Obvio, lo que queríamos era calcular, por ejemplo, cuántas habitaciones en promedio, un huésped, ¿me entiendes, no? Reserva. Obvio, si saco el promedio, va a salir seguramente, no sé, 2 o 3 ahí por los datos que veo de esa base de datos, ¿no? En promedio, un huésped reserva 2 habitaciones. Y quiero saber cuántos días también en promedio reserva un huésped. Y lo quiero ver, por ejemplo, por el país del huésped, lo quiero ver por el tipo de habitaciones, lo quiero ver por la temporada del año, el mes del año, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que preparar una tabla hecha donde pueda sacar todas las reservas y ver
cada reserva de cada habitación, cuánto tiempo duró, digamos, ¿no? Y cuántas reservas hizo el cliente. Entonces hay que crear una tabla de hechos y luego ese hecho relacionarla con las dimensiones que yo le estoy pidiendo. A ver, ¿cómo lo relaciono, no? Sí, ingeniero. Gracias. Ya. ¿Qué más, señores? ¿Alguien más quería hablar? Sí, ingeniero, buenas tardes. Quería preguntarles, bueno, creo que es fuera del tema, quería preguntarles aparte de Power BI, no sé, si hay una metodología específica que hay que seguir para hacer eso. No, a ver, Power BI es una herramienta de usuario final. En Power BI lo que vas a crear es unas vistas, digamos, de los cubos, pero ya gráficas y descriptivas. También se pueden crear gráficas y descriptivas, por si acaso, no solamente gráficas. Lo que se hace es, por ejemplo, imagínense, yo tengo, en términos formales, vamos a suponer que yo hice un cubo, este es mi hecho, por ejemplo, mi tabla de hecho, y tiene, por ejemplo, 4 dimensiones. Voy a poner D1, D2, D3 y D4. Entonces yo puedo crear una vista, N vistas. ¿Cuántas vistas puedo crear de este cubo gráficamente en Power BI? ¿Cuántas vistas creen que se pueden crear? ¿Ya pues? ¿Qué considera una vista? Yo creo que dependiendo de las medidas. Sí, la medida. A ver, para que entiendan, fíjense, por ejemplo, vamos a suponer que estas son mis ventas y esta es sucursal. Entonces yo puedo crear una vista donde vea todas mis ventas, cómo fueron mis ventas por sucursal. Aquí está la sucursal 1, cuánto vendió, aquí está la sucursal 2, cuánto vendió, y aquí está la sucursal 3, cuánto vendió. Entonces ya yo rápidamente con esta vista veo en qué sucursal se vende más, ¿no? ¿Se entiende o no? Entonces Sí, tengo este hecho, 4 vistas. y la veo por sucursal. Entonces, si lo miran así, pueden tener 4 vistas acá. Una, pueden ver sus ventas por sucursal, en otra podrían ver por vendedor. Aquí yo tengo un cuadrito donde veo cuánto vendió Juan, cuánto vendió Pedro, cuánto vendió Ana, ¿no? Cuánto vendió María, y fácilmente puedo saber cuál es mi vendedor más bueno, quién vendió más. Igual, vamos a suponer que esta es una dimensión de tiempo, entonces puedo ver mis ventas, otra vista, puedo ver mis ventas, aquí un cuadrito y ver, a ver, ¿cómo fueron las ventas? ¿No? Mira, en enero estuvo por acá, mi mejor venta fue octubre, mira, noviembre se me cayó, digamos, veo un cuadrito. O puedo verla acá, esa es verla de una en una, si quiere decir, ¿se entiende? Puedo tener 4 vistas para ese mismo hecho, porque tengo este cubito, puedo en Power BI crear 4 vistas. Puedo crear se llama un panel en Power BI que tiene 4 tabs, o 4, ¿no? Donde en cada tab, como una hoja de Excel, ¿no? No sé, ¿han visto Excel alguna vez? Sí. ¿Ya? Sí. Entonces, yo acá, y puedo ver estos cuadritos por cada uno. Pero no son las únicas vistas, yo puedo crear otra vista donde puedo verlo aquí por meses y por sucursal, digamos, no crear, cómo fueron mis ventas en ese mes en esta sucursal. En otra aquí, para este mismo mes en esta otra sucursal. Puedo combinar, puedo hacer una vista donde vea ya, aquí es una sola dimensión, aquí puedo dar de 2 en 2. Entonces puedo ver sucursal por tiempo, sucursal y vendedor, sucursal y ¿se entiende? ¿Sí? Entonces son combinadas de 2 en 2. Aquí son de 1 en 1, de 2 en 2. Puedo crear otra vista donde combine 3 y finalmente otra donde combine 4. Entonces, ¿cuántas vistas puedo crear de una que tiene 4? Si puedo combinar 16. 16. ¿Alguna vez llevaron combinaciones y permutaciones? En estructura. Estructuras discretas, combinatorias. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, esto se puede calcular. Si tiene 4, yo lo puedo calcular cuántas vistas son posibles, porque son de una en una, tomadas de una en una, son 4, por supuesto, tomadas de 2 en 2, esta con esta, esta con esta, esta con esta, esta con esta, ¿cuántas son? Y luego tomadas de 3 en 3, ¿cuántas son? Tomadas de 4 en 4, ¿cuántas son? ¿Me entiendes? Y la suma de eso me va a dar la cantidad de vistas posibles que puedo crear
a partir de un cubo que tenga 4 dimensiones. Entonces, Ingeniero, ¿cuáles pero son? en eso no habría visto, o sea, algunos que no sean compatibles entre las dimensiones, digamos. No. Todas son posibles, ¿no? Las que están en el cubo, claro, sí. Sí, obvio. Si mi cubo tiene 3 dimensiones, yo puedo sacar, por supuesto, la cantidad esta. ¿Cuál es la fórmula? ¿De la combinatoria? Claro, porque de eso se supone que, ¿no ven? No es que esto sale de este. ¿Cuál es este? ¿Lo vieron ustedes? ¿Cuál es la fórmula? Ustedes pueden calcular matemáticamente. ¿Me entienden? Es el factorial de n, que es el número de dimensiones, dividido entre n menos n factorial por r factorial, donde r factorial es la cantidad tomada de tanto en tanto. Entonces, eso tiene una fórmula, lo pueden calcular, pero si quieren manualmente, lo podemos también calcular. ¿Cuántas hay de 1 en 1? 4. ¿Cuántas habrían de 2 en 2? ¿Ya pues? Ya pues, si no es este. Obvio, tomar en 2 sería A, B, A, C, A, D. ¿Qué más? B, C. Serían 12. B, D. 16. C, D. ¿Me entiendes? ¿No? Se puede calcular a mano o con la fórmula. Saben cuántas hay. ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿No? No es del otro mundo, pero lo que quiero mostrarles es que si tienen 4 dimensiones, son 12 posibles vistas que tienen ahí. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que le voy a pedir yo? Obvio, si tiene 5 es más, son 20, digamos, posibles vistas, porque no son permutaciones, no son combinaciones. Acuérdense la diferencia entre permutaciones y combinaciones, porque obvio es lo mismo. AB o BA no es una permutación, no es una combinación. ¿Se entiende o no? Sí. ¿Me siguen? Sí, porque no hay BA. Entonces, ¿qué es lo que se le crea al usuario final? Como verán, tienen un montón aquí. Obvio, lo que van a hacer es crear, se llama un cuadro de mando de Power BI, donde le creen, no estoy esperando que las creen todas las posibles vistas, porque son hartas a veces, sino algunas de ellas, las que parecen más interesantes. Entonces, para cada cubo, en Power BI, van a crear N vistas. Puede ser 3, 4, 5, N vistas que sean las más interesantes para el análisis de ese cubo. ¿Se entiende o no? Pero no una solita, ¿no? Seguramente va a haber más de una, porque obvio, si tiene, por ejemplo, tengo un cubo que tiene 2 dimensiones, ¿cuántas vistas posibles serían? ¿Ya pues? Dos dimensiones, dijo. Sí, si tiene 2 dimensiones, tiene A y B, ¿cuáles serían? Obvio, una solo con A, otra solo con B y otra solo con A y B. Tiene 3 nomás vistas posibles. Obvio, si tiene un cubo con 2 dimensiones, van a haber 3 vistas posibles, nada más. ¿Se entiende o no? Sí. Obvio, si tienen una dimensión con un cubo con una sola dimensión, es una sola vista posible. Pero si tienen con 3, ya aumenta. Si tienen con 4, aumenta y así va creciendo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, lo que deben hacer en Power BI es generar vistas de ese cubo, gráficas o descriptivas. Descriptiva es lo que tenemos ahorita en el análisis Servi ahí. Es una rejilla donde me muestra los datos, pero así, como un Excel, ¿no ves? ¿Sí? Entonces, normalmente esas vistas se muestran los dos. Se muestra el Excelcito, la rejilla, y se muestra el grafiquito. Eso se considera normalmente una vista clásica de un cubo. Una de las vistas, ¿no? Por supuesto, y lo que creo son N de esas vistas. ¿Se entiende o no?
Ahora, ¿cómo creo esas vistas en Power BI? Como pegarle un borracho. No es tampoco ciencia. Esa herramienta no fue hecha para gente como ustedes, para gente profesional en el área. Fue hecha para gente, para un administrador de empresa, para un tipo que no sabe de estas cosas, que solo sabe, mira, esto es lo que quiero, y comienzas a jalarlo. Clic, 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 jala y arma la vista que le dé la gana. ¿Estamos? Entonces, no necesitan, digamos, no ser unos genios para aprender Power BI. Es una herramienta no hecha para gente técnica, es gente para gente ejecutiva, que lo utiliza. Debería ser muy sencilla de manejar. Y es muy sencilla de manejar. ¿Están de acuerdo? Así que no tienen que escribir una sola línea de código, ni una michi instrucción siquiera. Es jalar y soltar, drag and drop. ¿Nos entendemos? Pero obvio, lo que necesitan es entender el concepto de un modelo multidimensional, que es un hecho, lo que estoy jalando es mi hecho, mira, lo que estoy, es la medida, mira, esto es la dimensión, entender esos conceptos, eso sí necesita. Pero después conocimiento de programación, de base de datos, cualquier macana esa no requiere. ¿Se entiende o no? Sí, ingeniero, se entiende. ¿Ya? Entonces Power BI está disponible, es gratis. Le voy a mostrar acá para los que lo conozcan. Obvio, hay la versión, digamos, ¿no? No sé si lo tengo yo acá. Creo que sí tengo instalado ahorita. Ya. Aquí lo tengo. Le voy a compartir mi pantalla. Ya se las presento. ¿Están viendo? Sí. Señores. Sube. Yo tengo esta versión, la versión de stock es gratis, la pueden descargar de la página de Microsoft. ¿Me entienden, no es? La instalan en su máquina y listo, a trabajar. Hay una versión también en nube, ¿no? Que pueden ir. ¿Nos entendemos o no nos entendemos? Sí, sí. ¿Ya? Es muy fácil. Le voy a subir algunos materiales, pero es súper fácil, digamos, ¿no? Trabajar con este tema, ¿no? ¿Ya? Así que no es del otro mundo, no es algo que requiera alto nivel de especialidad, es Michi, es arrastrar y soltar nomás cosas, ¿ya? Ya es exactamente acá, digamos, los que han visto, aquí están las medidas y simplemente lo van tiqueando, qué medidas quieren, digamos, ¿no? Que quiero esto, aquí están las dimensiones, quiero incluir la ciudad, digamos, ¿no? Ya, ¿me entiendes? Como clic, 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 como dicen los americanos, for dummies, ¿no? ¿Entiende, Kencho? Sí. Una consulta, ¿cuál sería la fecha de presentación de este? Sí, yo lo voy a crear hoy día, todas las fechas de eso, pero es obvio para la vuelta, ¿no? Claro. Como le dije, va a estar pesado. Lo más probable es que el lunes y el miércoles tengamos el segundo parcial, digamos, ¿no? De esto que estamos hablando. El viernes sea lo de Power BI, que es más corto y más y para la siguiente semana tengamos lo de Hadoop, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Ingeniero, iba a mostrar el ejemplo del average, min, max, creo que dijo. No sé, alguien estaba hablando. El lunes y miércoles de la otra semana, Inge. No, de la otra semana, es a la vuelta, pues, ¿eh? Se supone que es el 3 de enero, ¿no? Por eso yo quería darlo antes, para que obvio a la vuelta ya no haya tantos pendientes, ¿no? Porque esto no es la próxima semana, es no vamos a tener clases en realidad hasta el 3 de enero, ese es el tema, ¿se entiende o no? Sí, ingeniero, en el tema de Hadoop, como lo había dicho, lo instalamos y empezamos a hacer el algoritmo de contar palabras, ¿no? Sí, hacer correr el programa. No tienen que hacer el programa porque el programa está hecho, viene dentro de la carpeta de ejemplo, ¿no? Lo que tienen que hacer es simplemente hacerlo correr el programa. Ya, listo. ¿Ya?
Igual, ahí no tienen que programar nada, cero programación, es simplemente instalación, configuración y nada más lo que tienen que hacer, ¿no? No tienen que programar ni una sola línea de código. Luego van a tener que programar, sí, para el proyecto, pero para lo que le estoy pidiendo es solo avanzar con ese tema. Ya soy capaz, ya lo instalé el entorno, ya puedo hacer correr un programa, ya belleza, ¿no? Ya logré un gran avance para que después ya hagamos lo nuevo, ¿no? Por eso es que quiero que adelanten con ese tema, ¿no? ¿Listo? Ingeniero, una pregunta acerca de cómo realizar los cubos. Hay dimensiones que se relacionan, digamos, directamente casi, ¿no? Como reservación y habitación. Como una relación casi directa, o directa más bien. Pero, digamos, si la relación entre la habitación y la factura, digamos, ¿es medio recomendable trabajarlo o es como decir algo sin mucha importancia? Porque mientras lo que pasa es que son dos hechos diferentes que no le veo yo que tengan sentido, a menos que quieras ver, digamos, ¿no? Qué se pagó de esa reservación, o qué factura, o cómo se pagó eso, o cuándo se pagó esa reservación, ¿no? Ahora, si tú lo que quieres ver es las reservaciones, a ver quién te reservó, cuánto te reservó, digamos, ¿no? Cuál es el monto de la reserva, está bien ahí, pero el otro ya es el pago, digamos, ¿no? La emisión del documento fiscal, digamos, ¿no? Que es otro hecho que no tiene mucho sentido todavía mezclarlo con a menos que quieras ver algo especial. Y por lo que me comentas, no entiendo qué es lo que querías analizar al juntar esas dos cosas, porque sí se pueden juntar, digamos, ¿no? Pero habría que ver exactamente qué es lo que quieres sacar, o cuál es tu intención, qué quieres analizar. A nivel, digamos, personal, su punto de vista usted, digamos, y ya me lo está respondiendo, de que no es necesario, digamos, verlo así, porque son dos cosas, se puede decir, sí, casi... ahorita no se me ocurre para qué querría juntarlo, digamos, ¿no? Esa cosa, ¿me entiendes? ¿No? De que se podría juntar, pero habría que ver, ahorita no se me ocurre cuál sería una de las necesidades para hacerlo, ¿no? ¿Se entiende? Pero de que habría que ver si se puede, sí, digamos, ¿no? Pero habría que ver, ahorita no se me ocurre así a vuelo rápido para qué podríamos necesitarlo, porque son dos cosas diferentes, ¿no? Una son las reservaciones y otras son las facturas que emití, digamos, como parte de servicios, que no solamente es la reservación, sino servicios de comedor, de otras cosas que hago, ¿no? Entonces, ahí tiene sentido, cuando quiero saber, digamos, cuánto dinero recibí por los servicios que presté, ahí sí tiene más sentido juntar las facturas con los servicios, digamos, las órdenes, que ahí tiene más sentido que con las reservaciones, ¿no? Listo. Eso, ingeniero, es que, digamos, para no estar complicándome y a sacar otros resultados que no tienen nada que ver. Ya, está bien. Bien, señores, entonces a la vuelta yo voy a publicar entre hoy día y mañana, todas las fechas con todas las cosas, pero otra vez háganme caso, pónganse de una vez a hacer, digamos, y a leer un poquito, digamos, a entender, para que obvio a la vuelta, digamos, espero que no sea una masacre el tema del examen y pudieran haberlo trabajado mejor. Cualquier duda o consulta lo pueden hacer por el Classroom ahí, digamos, no por el WhatsApp. Yo voy a tratar en lo posible de responderle o ayudarle a alguien que me pregunte, ¿ya? Bien, Niro, gracias. Listo. Nos vemos entonces a la vuelta. Que tenga un buen fin de año y obvio, no desperdicien su tiempo, dedíquense a hacer, digamos, obvio, va a haber tiempo, bueno, entre el día hagan sus cosas, pero dedíquenle unas horas al tema de esta materia y seguramente de las otras, digamos, ¿no? Porque si no a la vuelta va a ser muy pesado y después van a tener problemas, ¿ya? Que estén bien entonces, que la pasen bien, nos vemos a la vuelta. Feliz Navidad, Inge. Que estén bien, gracias. Feliz Navidad, Inge. Nos vemos. Chao, chao.